Mi nombre es Luis Carlos Barbosa, soy ingeniero, tengo 52 años. Mi preconcepto con la Iglesia Universal se dio por el hecho que los canales de prensa hicieron reportajes de robo de dinero, desvío, también que se vieron en el evento del estadio de Maracaná, que juntaban bolsas y bolsas, que hasta entonces se decían que eran bolsas de dinero, que nadie decía que eran pedidos de esto o de aquello, no sé. No, se decía que era dinero. Cuando pasó en un reportaje que el obispo fue preso, el obispo Macedo, pensé, listo, por lo menos ahora no van a haber más saqueos de dinero, dinero de personas que no conseguían pensar, no conseguían raciocinar. Esas personas que creen que se están liberando pero están siendo robadas, no se están dando cuenta. Por eso sentí un alivio. Al fin se está haciendo justicia. Eso era lo que pensaba. Y con todo eso que sucedía, mi vida decaía cada vez más, ahogándome. Vivíamos peleando en casa, todo eran peleas, discusiones. Yo tengo una pareja de hijos de mi primer matrimonio y ya tenía un hijo de mi matrimonio actual. Entonces nosotros queríamos mantener las apariencias. Por lo menos cada 15 días, que era cuando yo iba a buscar a mis hijos de mi primer matrimonio, intentábamos mantener las apariencias. Tal vez por un año, no sé, más o menos. Pero ellos después se empezaron a dar cuenta también. Porque ya no podía ni mirar a mi esposa. Aquello empezaba a darme ya... Yo era una persona que siempre trabajé mucho. Trabajaba mucho, me gustaban los deportes, pero nunca fui criado para dar elogios, para quedar halagando a una mujer. Porque para mí decir, hablar, conversar, elogiar, hablar de amor, de cariño, esas cosas para mí eran innecesarias. Porque en casa no faltaba nada. ¿Te falta comida? ¿Te falta alimento? No. Entonces ya está. Soy proveedor y es así que funciona y listo. Con esto empezaron las faltas de respeto en casa, o sea, gritar uno contra otro. Siempre quise casarme, construir una familia y ya había perdido una. No quería perder la segunda. No quería. Solo que no estaba viendo otra salida, porque estaba viendo que yo iba a dormir y no me iba a despertar más. O yo la mataba o ella me mataba. Porque era mucho, era muy fuerte la situación que había. Aquella riña que teníamos el uno contra el otro y no daba para más. Nosotros teníamos unos negocios y uno de ellos era un restaurante. Pero mi esposa en aquel momento, que era muy explosiva, y entonces tomó unas cajas de cerveza que teníamos en el depósito, salió tirando todo, rompiendo toda la mercadería. Y el negocio lleno de personas. Yo pensé, ¿qué? No, para mí esa fue la última gota de agua. De allí, del restaurante, la encontré en el piso. La levanté, aún preocupado en que ella se cortara, que se lastimase porque fueron las botellas de vidrio que se rompieron contra el piso. Entonces de allí salí y fui directo al abogado, le dije, no da más, ya basta. Ya intentamos de varias maneras, no conseguimos ayuda y está empeorando. Está empeorando. Y estoy viendo que antes que alguien muera, que vamos a terminar presos en la cárcel o el otro en el cementerio, entonces es mejor separarnos. Y ahí fue mi fondo de pozo. Mi suegra me dijo, Luis, quiero llevarlos a ustedes a un buen lugar. A ustedes les va a gustar. Y yo dije, bueno, ¿este lugar tiene un nombre? ¿Cuál es este lugar? Ya estaba tan agotado, sin paciencia, y ya había dado inicio al proceso de divorcio. Ella dijo, voy a llevarlos a una terapia. Y le dije, ¿terapia de qué? Me dijo, terapia de amor. No, señora, aquí ya no hay más amor. Olvídese de eso. Eso no funciona más. Para mí ya no tiene más solución. Quizás de acá a un tiempo cambie de idea, pero por el momento no. Luis, dale una oportunidad. Déjeme llevarlos a ese lugar. Total, no tienes nada que perder, ya diste entrada. ¿Entendiste? Ya dieron entrada a la separación, todo. Entonces ve. ¿Qué vas a perder? Nada. Bueno, está bien. ¿Dónde queda? Ya vas a ver. Solo ve a la terapia y yo los llevo a ustedes allí. Cuando llegamos, vi el templo. Aquella construcción gigante. Para mí ese momento no era la Universal. No asociaba el templo con la Iglesia Universal.
Y cuando entré así sentí paz y tal. Cuando entramos mi suegra dijo, Luis, este templo hace parte de la Universal. Dije, ¿estás bromeando? Las suegras solo están para dificultar la vida de los demás. Me trajo una iglesia universal, ¿entendí bien? El hombre de Dios estaba allí en el altar y empezó a hablar. Todo con referencias de la palabra, y eso me llamó mucho la atención. Y dijo varias cosas allí que realmente estaban sucediendo en mi vida. Y yo estaba con mi esposa a mi lado, nosotros ni siquiera hablábamos. Terminó la reunión de la terapia, todo, salimos. Dije, caramba, Cris, está bueno. Esta terapia es totalmente diferente a lo que yo me imaginaba. Me gustó mucho. ¿Qué piensas? ¿Podemos regresar el jueves siguiente? A mí también me agradó. Luis, si quieres, podemos regresar. Y así fue que decidimos continuar participando los días jueves, todo. Nos bautizamos en las aguas. Entonces hoy mi esposa y yo luchamos juntos contra los problemas. Antes queríamos medir nuestras fuerzas. Yo puedo más. No, yo puedo más. Y en eso nosotros nos ahogábamos. Entonces hoy todo lo que nos perdimos allá atrás, hoy lo recuperamos mucho más, pero siempre, siempre colocando a Dios en primer lugar, que es lo que no teníamos y era nuestro gran problema. No poner a Dios en primer lugar. Yo me quedo bien incómodo de... Fui un piojo un día, por mucho tiempo. Fui por la cabeza de las personas, La salvación estaba allí, frente a mí, y no quise creer. Entonces, una cosa muy mala del ser humano es hablar mal de alguien sin hablar con esa persona. Simplemente porque oíste a alguien hablar mal, de repente lo dijo con tanta convicción que hace que uno crea y no está correcto. Yo actué de esa forma, fui voluble en hablar, de llamarlo al obispo Macedo de ladrón, de los peores nombres que hay, charlatán, personas que se aprovechan de la debilidad de las personas. Y yo quería un día tener la oportunidad de mirarlo a los ojos para pedirle disculpas, porque yo hice muchas cosas malas. Hice mal en haber hecho ese tipo de cosas y de haber dicho, de haber contribuido mucho a eso también. Y espero que él me perdone algún día, que hoy en día lo tengo como alguien especial, como la cabeza de mi familia. Agradecerle al obispo Macedo porque gracias a él por mantener las iglesias abiertas. Fue a través de ella, de una de ellas, que salvó mi vida, mi matrimonio. Yo digo mantener las iglesias abiertas, pero no por cuestión de la iglesia, porque fue Dios. Y para mí eso es muy claro. Yo no tengo dudas que fue Dios. Que fue el Señor Jesús el que salvó mi vida, salvó mi matrimonio. Para mí está claro. Entonces Él usa a alguien para mandar el mensaje. Y en este caso fue la Iglesia Universal. Usa a los obispos que están allí al frente predicando la palabra, todo. Entonces por eso, cuando digo que agradezco al Universal, pero es por Dios usarlo a Él, y es así. Solo tengo que agradecer mucho, mucho por esa oportunidad y por hoy estar muy bien en todas las áreas.